seguidores y contactos de esta red. Siguiendo con mi nueva forma de comunicar mi misión actual de vida en esta etapa del retiro, que es la de compartir conocimientos con todas nuestros amigos y contactos de las redes. Hoy inicio el segundo video relacionado con contactos y conversaciones con expertos ligados a la industria petrolera. En esta oportunidad conversaré con un representante de muy altísima experiencia en la industria petrolera, como es el doctor ingeniero Evanán Romero. Evanán Romero, tengo el placer de conocerlo desde hace mucho tiempo por su conexión con la industria petrolera venezolana. Él es ingeniero petrolero de la Universidad del Zulia y tiene 62 años de experiencia ligado a la industria petrolera venezolana e internacional. Tuvo su maestría en Ingeniería de Petróleo en la Universidad de Tulsa y su doctorado en Ingeniería en la Universidad de Stanford. Fue profesor visitante de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Texas en Estados Unidos. Fue presidente fundador de INTEBEP y viceministro de Energía y Minas, responsable de la apertura petrolera en Venezuela en los años de la PDVSA Azul entre 1996 y el 98. Fue exdirector de esa corporación y actualmente se desempeña como consultor de energía y miembro del equipo consultor para la política petrolera a implantarse en la nueva Venezuela democrática. Vamos a conversar acerca de esa pregunta que siempre salen en las reuniones, en las conversaciones, en cualquier tipo de contacto que uno tenga, cuando nos dicen, ¿se puede recuperar la industria petrolera en la Venezuela del futuro? ¿Qué nos puedes decir, Evanán, acerca de esta interrogante y principalmente cuál es la situación actual de la industria petrolera venezolana? Gracias, Julián, por esta cordial invitación, la cual pues me honro en aceptar y contribuir pues a esta gran labor que tú estás haciendo de documentar y guardar estos testimonios de lo que podemos aportar a algunas personas en relación a este tema, que ya es un lugar común decir que es el más importante del país. Por supuesto, lo más importante del país son los ciudadanos, es el cuidado y la preservación del nivel de vida y sus beneficios y su salud y su educación. Pero todo esto está ligado a ese producto, a ese elemento que la naturaleza pues le puso en bastante prodigalidad a Venezuela, que es los hidrocarburos. Y uno puede ver perfectamente en los 100 o 120 años, dependiendo si uno mide desde el esfuerzo artesanal de la petrólea o el reventón de los barrosos, cuál es la edad, pero no importa, es centenaria, es un esfuerzo de verdad de escala mundial. Y el destino de Venezuela, el destino moderno, no hay forma de disociarlo de lo que ha sido los hidrocarburos. Y nosotros manejamos, pues vamos a hablar de 100 años, si hablamos cuando comenzamos ya a ser un jugador importante, empezar a exportar los primeros barrilitos que iban por Aruba y Curazao y de ahí se iban al mundo. En esos 100 años, lamentablemente, hoy día hemos hecho una regresión o un regreso trágico y que podamos decir que hoy que el gobierno se vanagloria y continúa haciendo proyecciones de que llegó al 1.000.000 de barriles o que va a llegar y que aún no llega. Y han hecho todos los nuevos directivos, hace su pronóstico. Y él testarudamente, en los yacimientos, los campos, no van más de 800.000. Pero uno mira hacia atrás y se da cuenta que ya esa cifra la había alcanzado Venezuela en el año 1928. O sea,
90 y pico de años ya nosotros habíamos superado. Y a partir de la llegada de este grupo político, hemos hecho un retroceso impresionante, donde el gobierno lanza fanfarria, juegos florales, porque está por llegar al millón y el millón no llega. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues obviamente una tragedia nacional, una tragedia como nunca nos pudimos haber imaginado. Llegó un grupo político enmarcado en lo que llaman el socialismo, y lo llamaron del siglo XXI para que no hubiera equivocación con la del siglo XX. Y de verdad que no es por razones políticas, este es un seminario muy profesional, pero no podemos evitar ver los gráficos, que apenas se impuso el socialismo del siglo XXI, esto que era de vanagloria nacional, de envidia mundial, pues se vino al suelo. Y hoy estamos en esa situación. Al venirse al suelo, pues se vino toda la economía del país, y Venezuela hoy día tiene la triste señalamiento de ser el país que sin un acto de guerra formal ha tenido la destrucción económica más severa, más profunda que país alguno. Y hay gente que hace referencia que inclusive Alemania, habiendo sido el propulsor de la Segunda Guerra y el perdedor, pues tuvo una destrucción de su economía de la mitad, del 50%. Y nosotros hemos llegado a 300%. Eso no quisiera, con la venia de Julián, exagerarlo, pero creo que grafica muy bien la magnitud de la tragedia donde estamos hoy día los venezolanos. Has dibujado la situación actual de Venezuela, de un desastre que no ha ocurrido en ningún país, ni siquiera en ningún país en guerra, como ocurrió con la Europa post Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, ya que conocemos la situación actual, el diagnóstico acerca de cuáles serían las estrategias y los escenarios que se han planteado al liderazgo democrático para sacar inmediatamente, cuando retorne la democracia en el futuro próximo y empiece Venezuela a crecer. Mira, Julián, excelente pregunta, y es la que está en la mente de todos los que aún estamos contribuyendo con ideas basadas en la experiencia personal, profesional, académica, que también lo he sido. Muchos años, no lo mencionamos, pero el profesor de la Universidad del Zulia en los temas normales profesionales por varios años, incluyendo fundación del Instituto de Laboratorio de la Universidad del Zulia, el INPELUS, los posgrados, en fin, toda esta contribución que uno le ha hecho hoy día está dedicada a cuáles podrían ser las salidas, qué salidas le quedan. Y no puedo dejar de correlacionar, como uno hace en su profesión, que todo, y en esto hay desacuerdos en muchos de nosotros, que yo me refiero que fue parte del acto nacionalizador, cuando Venezuela de verdad comprometió su futuro petrolero. Yo fui de los jóvenes que se animó, no puedo negarlo, a esa opción de la lo llamamos acelerar la reversión, porque era un hecho legal que vencía en el año 83, y que los acontecimientos mundiales del embargo petrolero árabe a raíz de la guerra del Yom Kippur, pues nos vimos arrastrados a pensar en la aceleración o adelanto de aquello que ya legalmente venían puros años. Cuando tus socios en la OPEP ya estaban considerando este, como parte de ese movimiento que se transformó en un movimiento político global, tomar el control de sus propias empresas, Venezuela no podía negarse. Y entonces sí lo hicimos muy diferente al resto del mundo, porque fue un proceso muy amistoso, muy profesional, muy ético en la negociación de la aceleración o el aceleramiento de esos activos. Pero, y hubo un impacto importantísimo, obvio. Estabas tomando 14 empresas internacionales de un momento a otro, de un
de un mes a otro en el año 75 al 76. 14 flujos de caja de 14 empresas operadoras, habían casi 20 y pico concesionarias que eran socias, pero operadoras, y que tú la pasaras a ese país en desarrollo, que estábamos en desarrollo, pero que no conocía inflación, no conocía tampoco grandes devaluaciones, cosas muy suaves, pues lo sacó de curso, lo sacó de madre, como dice uno en el llano. Y además de eso, de ese flujo resulta que se multiplicó porque los precios pasaron de $2.50 a $3, a 11, a 12, a 15 y finalmente llegaron hasta 43 con la caída del Shah de Irán. Con la llegada del socialismo al siglo XXI, las leyes destructivas de Hugo Chávez y su grupo, están los resultados que hablábamos antes. ¿Cómo componemos eso? Es lo que te voy a decir, Julián. ¿Cuál es la solución? Sí, esa es la gran pregunta. ¿Cuál es la estrategia Ok. y los escenarios que están planteados? Y después de eso, el plan de trabajo. Bueno, es muy sencillo. Por eso me extendí en esas Sí, consideraciones, sí, porque la solución viene en contracorriente de lo que hicimos. sí, así es. Si nos destruyó el exceso de estatismo por esos movimientos que no fueron solamente de Hugo Chávez, fueron de Carlos Andrés Pérez. Y fue seguido por Herrera y fue seguido por Lucinchi. Y cuando Cap trató de despertar y regresar, pues lo defenestraron. Caldera, habiendo sido estatista, y me tocó, estando ahí en ese gabinete, hacer aclaratoria. Presidente, no estamos entregando el país, hay que hacer esto cuando estábamos haciendo la apertura. Pero no fue suficiente. Esos 5 o 6 años finales del siglo XX, cuando despertamos, porque después llegó el otro con una agenda peor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Está muy claro. Hay que revertir aquello. Hay que regresar al punto donde cogimos el camino equivocado. ¿Cuál es? El Estado, cero intervención en la operación y el manejo de la industria. Sí, Eso es una actividad que debe ser reservada a las fuerzas económicas profesionales, tanto nacionales como de cualquier nacionalidad. Y eso es lo que está ahorita vertido como espina dorsal en el plan de recuperación de la industria que tiene nuestra amiga líder María Corina Machado, que es abrir las puertas a cualquiera que tenga un currículo decente, honesto, de empresa con trayectoria, que tenga know-how y tenga recursos financieros y gerenciales y tenga mercado. Con eso, ese currículo, Venezuela debe reabrir sus puertas como las abrió en los años 20 a cualquier empresa que quisiera aventurarse a desarrollar el país. Perdimos el camino por casi 50 años, con un pequeño alivio al final de los 90, pero hay que retomar ese camino, hay que retomar ese camino y cero, cero participación del gobierno en ninguna actividad que no sea el fijar las reglas, supervisar las condiciones, obviamente tener aspiraciones moderadas de regalías, impuestos, ceros impuestos sombras, cosas oscuras, todo bien claro, y sobre todo que sea competitivo a las condiciones en que estás ahorita y de tus rivales energéticos que están en el resto, sobre todo del hemisferio. Por supuesto que hay unas deficiencias y unas tareas gigantescas de reconstrucción de lo que hay. Pero Venezuela no está destruida en el subsuelo, que es lo que mucha gente que no conoce es su primera reacción. Pero bueno, ¿cómo van a aspirar ustedes a inversión si ustedes tienen todo destruido? No, está inhabilitado, pero tenemos mucha infraestructura allí, pozos completados con reservas abiertas. Solamente hay que hacer trabajos menores en muchos casos y podemos subir, pero sobre todo lo que Venezuela tiene que hacer, y es lo que el chavismo no ha entendido, por eso que están trancados en 800, que reglas claras, respeto a la propiedad, no intervención malsana del Estado, sino para facilitar las condiciones de operación, respeto sagrado a la propiedad, hermano. No más boina roja con el dedo apuntando, expropiese.
Jamás. Entonces, si nosotros son cosas simples que han funcionado desde 1776, que John Smith las publicó, no hay ninguna razón que Venezuela no pueda volver a ser un jugador importante. Muy sabias tus palabras, Evanán, muy sabias y muy concisas, en el sentido que el Estado debe ser un Estado pequeño, pero muy fuerte, en el sentido de que ese va a ser el, el que va a guiar la política general para levantar la economía y la reconstrucción del país, pero no va a estar metido en la operación. La operación, como bien mencionas, va a estar abierta a los participantes nacionales e internacionales y que tengan sus características, que sean empresas reconocidas, etcétera, etcétera. Y eso sí garantizaría la recuperación a muy corto plazo. Ahora, eso, ¿cómo lo relacionarías con las grandes preocupaciones que tiene la ciudadanía de Venezuela? Que es, bueno, está bien, pero se garantizaría que va a haber suministro de gasolina, de gas, de gasoil, en el plazo muy cortísimo de días o meses después de haber hecho el cambio hacia la democracia. Claro que sí, Julián. El hecho que tengamos esos conceptos macro, pero que son obviamente fundamentales de entender cuál es la problemática global, por dónde fue que se destruyó el sistema, qué es lo que hay que hacer, que son cosas básicas, fundamentales. También no estamos olvidando las cosas inmediatas. Nosotros, por ejemplo, tenemos ya un plan que llamamos los planes de emergencia, como los que también intentó hacer y hizo PDVSA en el exilio, el grupo de, de petróleo, que es cuáles serían esos grandes. Yo no voy a hacer una planificación indicativa de que tú, empresa B, me vas a perforar en tal lado, a tal profundidad, me vas a poner los casing de tal tamaño. No, no, no. Eso se terminó. Eso no es. Primero que no voy a tener participación en esas empresas mixtas. Hacer empresas titulares, licenciatarias. No quiero usar la palabra concesionaria porque tiene otras connotaciones, pero las empresas, ellos decidirán con quién se alían, con quién vienen consorciados y buscarán apoyo. Si hay empresas nacionales que tienen los requisitos para considerarlas ellas como socios, pues entrarán. Si su requerimiento va más allá de las posibilidades, pues no van a entrar por decreto de nadie. Va a ser a conveniencia de ellos. O sea, eso tenemos que tenerlo bien claro. Tiene que ser no una planificación tipo soviético que voy a poner en detalle desde una Cordiplan venezolana, ni siquiera desde una agencia reguladora que me he opuesto también a esos conceptos, de que ésta va a decidir todo lo que hay que hacer y lo va a... No, no, no. El que va a arriesgar su dinero, el que trae su know-how, el que tiene su mercado, que tiene su capacidad, es quien va a decidir qué hacer. Yo tengo que tener una lista de los límites y de los constraints o restricciones en muchas cosas porque yo voy a seguir siendo el propietario del recurso y quiero que sea explotado racionalmente. Pero no es que le voy a decir, tú vas a hacer metanol y fulano si viene hace amoníaco y el otro hace plástico. No, no, eso lo va a decidir el que viene. Y él tiene su mercado y pone sus reales y su riesgo. También tenemos una serie de actividades que vamos a favorecer al el país que va a recibir esas inversiones. Y nosotros quisiéramos que hubiese generación de oportunidades sin que sea penalizada, de que el recurso nacional, profesional, técnico, de los que están afuera, se les dé oportunidades en igual condiciones que le pueden ellos dar a cualquier otro empleado que adquieran en el área de Houston o de Calgary, donde sea. De manera que vamos a dar facilidades
Y el Estado mismo es quien va a poner los incentivos, más que todo, para que los venezolanos que están en el exterior puedan regresar y contribuyan a esa reconstrucción. Yo veo que ninguna empresa internacional va a negarse a eso. Oye, si tienes un profesional empleado que además es parte del terruño, que no le vas a tener que pagar que lleve a la familia y lo ponga en un campamento con cerca, cosas como era antes, sino que el tipo ya está, es parte de la comunidad. Dime tú qué empresa va a negar eso. Por supuesto que ninguna. Entonces yo no necesito legislar ni penalizar el que me traigan un ingeniero hindú y yo tenía un venezolano. Bueno, algo más debe tener el hindú que no tiene el venezolano. Pero ese tipo de legislación que la vivimos en los 60 con la venezolanización, esas cosas van a ser de otra índole, porque tenemos cómo competir en calidad y profesionalismo de muchas generaciones. Ahora, Quiero explicar eso porque mucha gente no lo ha entendido, ¿no? Es un level playing field, me perdonan el anglicismo, yo pongo las reglas uniformes para todo y dejo que las empresas que arriesguen el dinero decidan y no que van a ir a Cordiplan o a la agencia reguladora para saber qué es lo que van a hacer. Gracias, Julián. muy bien. Ahora, ¿podrías darnos un poquito o un poco más de detalle en cuanto cuáles serían los escenarios? Porque sí se ha hablado de que pueden haber escenarios de producción de varios millones o otro escenario y un escenario óptimo o muy optimista. ¿Pudieras darnos algunas cifras de esos escenarios que se les plantea a los planificadores que están proponiendo para cuando regrese Venezuela a la democracia? Sí, estoy buscando aquí las últimas proyecciones que hemos hecho. Aquí las tengo. Mira, obvio que estamos en este grupo, igual que cualquier otro grupo planificador, eh, dándole indicaciones, cuantificaciones a los grupos planificadores del lado económico, macroeconómico, porque Venezuela, mira, no es la Venezuela del 75 y el 98. No solamente dejó una industria inhabilitada y destruida, sino que va a dejar una deuda que la oficializada, documentada, registrada, como se quiera llamar, es casi de 170.000 gigas, miles de millones de dólares. La no registrada y que va a surgir porque hay muchas eh, deudas incurridas, puede llegar hasta a subir al doble de eso, casi 300.000 millones de dólares. Dime tú qué país que hereda esta destrucción que hablamos al comienzo va a poder servir o cubrir o pagar una deuda de esa magnitud. Ninguno, imposible. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Sencillamente, bajo esta apertura, entonces nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Interpretamos qué pudiera pasar, pero no porque nosotros lo vamos a obligar, como quizás se hacía en el 75. Entonces, si nosotros interpretamos que Venezuela le puede tomar un par de años cambiar su legislación, que es la más incompetitiva del mundo, somos el país que tiene las condiciones fiscales y de regalías más altas del globo. Alcanza casi al 92% en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué podemos hacer con esa carga? En primer lugar, tú tienes que cambiarla. No hay forma ni manera, por más que abras la frontera, que pases a una modalidad diferente, que el inversionista que sabe que va a heredar el país una inseguridad, una desactivación de servicios esenciales, desde el gas natural, la electricidad, la seguridad, no va a estar dispuesta a pagar 92%, cuando en Guyana pagan 35 y 40%. Entonces, también sabemos que va a heredar una asamblea que no va a ser
favorable a hacer estos cambios. Ni la del 2015 lo fue y está menos. Entonces, y esa asamblea te va a durar a lo mejor hasta un año después del cambio de gobierno, del tren ejecutivo. Entonces, con todo eso enfrente, es muy difícil pensar de que tú puedas recuperar los famosos 3,5 millones, 3,8 de potencial o capacidad productiva que teníamos a fines de los 90 en menos de 5 a 7 años. Si tienes todo ese handicap. Ahora, por eso tenemos un primer escenario que llamamos bajo, que sería 2,3 millones, que sería para llegar en los, digamos, para mediados de los 30. Si nos quedamos como estamos, no podemos, que no hay forma de competir. Ahora, sabiendo que vamos a lograr el cambio político completo, es posible entonces que modifiquemos la estructura legal y fiscal y entonces tenemos un escenario, a ver, aquí lo tengo, que pudiera ser, esta es de 2,3, la otra sería de alrededor de 5 millones si cambiamos la ley. Y si hacemos una reforma global absolutamente competitiva con el resto de las regiones del mundo, Venezuela esté alrededor de los 8 millones. Lo hemos hecho cuenca por cuenca, campo por campo. No es algo que se nos ocurrió y lo metimos en una tabla Excel. No, un análisis que se ha hecho. En eso hemos tenido buenos especialistas. La gente se asombra, pero bueno, te volviste loco, como 8 millones. Mira, cuando tú tienes esa base de recursos, donde tú miras el lago Maracaibo, que es la cuenca más afectada de toda esta deterioro, y tú puedes hablar de barriles premium, que son condensados, livianos, medianos, y si agregan los pesados que son premium en nuestras refinerías, el Bachaquero y el Tijuana, que se mueven, que tienen 13 a 15 API y que tienen los sistemas diseñados en Amoa y Cardón, tú estás hablando de más de 14,000 millones de barriles. Y no estoy metiendo los extrapesados ni siquiera en las costas occidental, que tienen una cantidad de problemas de seguridad y de todo esto. Entonces, mira, ¿por qué no lo podemos hacer? Obviamente porque las reglas no nos lo permiten, pues no hay otra explicación. Y si baja la faja, pues los números se pierden de vista. La faja no hemos logrado producir ni el 3,5% de la cifra que creó la dictadura chavista del plan siembra de petróleo, que habló de 303,000 millones de barriles que están dándole vueltas al mundo y que se le devuelve al propio régimen en la cara y le dice, bueno, ¿cómo es que si tú tienes 300,000 millones no tienes litros de gasolina ni de diésel? ¿No? Hazme el favor. Bueno, pero esa cifra ni siquiera la estamos considerando. Nosotros hablamos, igual que muchos otros profesionales, que Venezuela pudiera contar con alrededor de 70,000 millones de barriles como reservas recuperables, manejables, entre Faja y las dos cuencas, Oriente-Occidente, y un poquito en la cuenca sur de Barinas Apure, pero que es muy marginal. Entonces, mira, tenemos barriles de verdad y las condiciones de infraestructura, lo único que hay que habilitar y los servicios, hacer unas inversiones sustanciales, pero Así es. tenemos de dónde. Entonces, mucha gente se asombra de esa cifra. Sí lo podemos hacer. No vamos a hacer lo que hizo Estados Unidos en las cuencas del shale oil, que subieron de 2 3 millones a 7 y a 8 millones en cuestión de 7 u 8 años. Son otros números, otras sociedades, pero sí podemos de verdad llegar a esa cifra si mantenemos una actividad bien organizada, estructurada, especialmente en el sector privado, con incentivos del gobierno de apuntalar la actividad privada. Excelente. Y eso me da pie para la gran pregunta que nos hacemos y que nos hacen a la gente que esté ligada a la industria petrolera. Ya
al menos lo has explicado, que se ve que es muy optimista y está muy bien sustentado en los análisis que han hecho los especialistas. Y esa gran pregunta es, ¿tiene futuro la industria petrolera venezolana en la próxima etapa de vida democrática? No es que tiene futuro, si no tuviera, no tiene futuro el país. Los dos están tan asociados que definitivamente para que Venezuela tenga un futuro, los países no se acaban ni se destruyen, pero puede seguir deteriorándose más de lo que ha llegado Así si tú es. no atiendes a esa industria de la manera que todavía el mundo considera esos servicios y esos productos de hidrocarburos esenciales. Sé que en esto hay una discusión enorme que estamos conversando, pero la realidad, el pragmatismo es que el globo, para mover los 90 trillones americanos, teras de economía mundial, usa 85% de combustibles fósiles, hidrocarburos y carbón, y que en 20 años no ha logrado sino disminuir 1% en función de las renovables. Entonces, el que me diga a mí que va a invertir esa ecuación de seguir moviendo la economía sin crear un cataclismo mundial, invirtiendo los números, que lo que es 6% ahorita va a pasar a ser el 80%, le digo, estás loco, regrésate a la galaxia de donde viniste, ¿no? Pero entonces, mira, esa discusión, obvio que la hay, pero tú empiezas a dudar de la fortaleza del pensamiento del que cree que esas cosas son invertibles y son trasladables y cambiables. Entonces, el futuro absolutamente tiene que ser en los hidrocarburos, no hay de Así otra. es. Y el futuro de Venezuela en su economía y en su recuperación total y la implantación de un sistema democrático completo va a estar basado, el motor principal que va a mover el resto de la economía va a ser el petróleo. Y me satisface cuando explicas que sí tiene futuro porque todo va a estar ligado a la recuperación de la industria petrolera. Hablamos de la industria petrolera, no de la PDVSA Empresa roja, estatal, claro. rojita que hay que recuperarla. No es eso, es la totalidad de la industria petrolera con un nuevo estado y un nuevo sistema económico. Es decir, que sí, hay futuro en Venezuela con la industria petrolera y va a haber muchas oportunidades para participar en el desarrollo de ese futuro petrolero. Y eso en las otras ramas de la economía, agricultura, turismo, ganadería, minería, todas las actividades que han sido destruidas, esas van a renacer. Ahora, esto sería el punto principal de Pero esta te puedo hacer conversa que una hemos acotación. tenido. Hay mucha gente que me dice, ajá, pero si tú no obedeces esos indicadores que están imponiendo los tratados de París y los siguientes protocolos, no te van a llegar financiamiento. Eso me lo dicen muy claro, porque el BlackRock, que es el fondo privado más grande, tiene prohibido, el fondo Vanguard, el otro, si tú no tienes indicadores que te los impone esos tratados, no te va a llegar dinero. Y bueno, eso va a ser para mí el acicate que tengo que poner condiciones más competitivas porque las empresas que sí van a venir es porque tienen su capacidad propia para invertir y me dice a mí que en vez de cobrarle 60 de impuestos a la renta va a tener que bajar a 50 porque a mí me interesa ese dinero y ese desarrollo porque no tengo ninguna otra opción mejor para desarrollar. Perdona. Bueno, Emanuel, entonces ya para finalizar, sí quisiera que nos compartas un mensaje final, no solo a los venezolanos, sino a toda la gente ligada a la industria petrolera nacional e internacional. Un mensaje para ya concluir esta excelente conversación que hemos tenido
y que ya pronto la vamos a divulgar en nuestras redes. Tiene que ser una actividad absolutamente privada. El gobierno, un gobierno pequeño, que se responsabilice de lo que nadie más que el gobierno puede hacer, como la seguridad, la educación, la salud, la infraestructura. Pero esta actividad económica, si nosotros nos convencemos, que de verdad que me siento optimista porque cada día, lamentablemente a medida que avanzan los efectos dañinos de esa equivocación, hay muchos más que han despertado. Nos hace falta que el país termine de despertar y se olvide de que esta actividad tiene que manipularla, dominarla, controlarla el Estado. Si nosotros entramos en ese convencimiento, no hay ningún elemento que nos impida volver a ser un factor importantísimo, especialmente Venezuela, desde el punto de vista global y del hemisferio, surge como un elemento clave. Surge Venezuela junto con las cuencas norteamericanas, Guyana y Brasil, como la salvación y la protección del hemisferio. Entonces, Venezuela tiene una obligación de volver a reconstruir su industria, no solamente para sus ciudadanos, sino para la seguridad del propio hemisferio. Excelente, gracias, Emanuel. Gracias por estas clases y esta conversación donde hay un concentrado de sabiduría de un hombre de muchísima, pero muchísima experiencia. Cuando yo digo que tengo 45 años de actividad ligada a la industria petrolera y tú tienes 62, hay que ver composiciones de muy altísimo nivel. Bueno, Gracias, muy bien, gracias. ya con esto damos por concluida nuestro conversatorio y el mensaje que le doy final a nuestros seguidores, contactos, amigos, es que se suscriban al canal y así tendrán la oportunidad de ver todos los 52 videos que ya he publicado, unos dedicados a la actividad petrolera, netamente técnica, otras desde el punto de vista gerencial y estratégico, y estas que están ligadas a el compartir conocimiento con expertos de la materia. Gracias y están siempre invitados a suscribirse. Gracias, Julián. Vean todo este canal. Muchas gracias, Evanán. Gracias por todo. Me Hasta disculpan las tremenduras, pero